Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 38 al 40, nos dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Hemos estado viendo en nuestros últimos sermones la conducta que tanto José de Arimatea como Nicodemo estaban manifestando en una ocasión bastante difícil y enormemente contraria a sus intereses. La palabra de Dios produce fruto en las conductas. Esto parece que no todos los que se llaman creyentes acaban de verlo correctamente, pero la predicación de la palabra de Dios nos da conocimiento, y ese conocimiento, al ser aplicado, evidencia unas cosas que son el fruto de lo que la palabra de Dios hace en el corazón de los creyentes. Por lo tanto, en el caso de José de Arimatea y de Nicodemo, vemos cómo dominaron sus miedos, dominaron su pánico y cómo actuaron en consecuencia a la realidad que tenían delante. Hemos estado viendo la respuesta del corazón ante distintos acontecimientos como los que aquí se nos narran. Hemos tratado el tema de la realidad del pecado, del temor pecaminoso, las diversas clases de temores pecaminosos, los efectos negativos del temor pecaminoso. Hemos podido demostrar que tanto en el caso de los discípulos del Señor como en nuestra propia experiencia podemos ver que el temor carnal es una realidad que nos inutiliza, que provoca mal testimonio, que nos quita el gozo y la paz, y desde luego nos hace inservibles para el reino de Cristo. Estuvimos analizando las diversas fuentes de donde proceden esos temores, porque necesitamos saber cuál es la fuente, cuál es la causa de nuestros temores, para poder tratar con ellos bíblicamente. Tenemos que definir de qué estamos hablando para coger el bisturí de la palabra de Dios y empezar a sanar lo que está podrido. ¿Cuáles son algunas de las causas principales de nuestros temores carnales? Decíamos la semana pasada que muchos de nuestros temores surgen de nuestra falta de conocimiento. De ahí surgen la mayoría de nuestros temores. Hay dos cosas que, si no las entendemos correctamente, serán un continuo fluir de temores pecaminosos. La primera es una falta de conocimiento de Dios. Es decir, todos creemos en Dios, por eso estamos aquí. Ahora, creer en Dios y tener conocimiento de Dios son cosas muy distintas. Una de las razones principales por las que nos vemos afectados por nuestros temores pecaminosos es el no conocer debidamente, o por lo menos no considerar, no meditar profundamente acerca del poder omnipotente de Dios, su continuo cuidado sobre su pueblo y la constante fidelidad de nuestro Dios. Y esto es algo que debemos recordar. El segundo punto que veíamos es nuestra falta de conocimiento de lo que somos. Debemos conocer de qué manera nos afectan las situaciones y las circunstancias, a fin de que en vez de meditar en lo que nosotros somos, lo que nos pasa, y entonces centrarlo absolutamente todo en nosotros, empecemos a centrarlo todo en Dios y ver cómo Dios actúa a través de su providencia, a través de los tiempos, y cómo trata con mi caso particular para hacerme enseñar o para hacerme ver alguna realidad. Veíamos también cómo nuestra incredulidad formaba parte importante de este asunto. Repito, todos los que estamos aquí somos creyentes y decimos, evidentemente yo creo en Dios. ¿Cómo me puede decir que es un asunto de incredulidad? Pues es un asunto de incredulidad porque muchas veces no nos creemos lo que Dios dice, aunque sí sabemos y creemos en el Dios que gobierna todas las cosas. Pero tan pronto como nuestros corazones disminuyen en la fe, inmediatamente se llenan de temores. Si nos examináramos en medio de nuestros temores, nos daríamos cuenta de que es por nuestra falta de fe por lo que estamos así. Es por nuestra falta de confianza en Dios por lo que nos vemos desesperados y llenos de temores. Y esto lo que hace es hundirnos más, porque se retroalimenta. Mientras menos fe tengamos, mayor será nuestro temor. Cuanto más temor tengamos, menor será nuestra fe. La incredulidad alimenta nuestros temores, y nuestros temores se fortalecen y se alimentan con la incredulidad. Por lo tanto, aquí tenemos una cadena sin fin.
Y esto a la vez nos dice que no podremos tratar debidamente con nuestros temores pecaminosos a menos que roguemos a Dios que aumente nuestra fe. Y decíamos que para aumentar nuestra fe tendremos que pasar por pruebas. Por lo tanto, lo que se espera de nosotros, si pedimos, Señor, aumentanos la fe, Señor, fortalece mi fe, es que vamos a pasar por pruebas. Pero lo que no podemos esperar es que encima que estamos pidiéndole y rogándole a Dios que nos aumente la fe y que entonces la fortalezca, cuando llega la prueba, nosotros salimos corriendo, huyendo de la prueba. No, si es que estábamos pidiendo por fe y por fortaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que pidiendo algo que va a ser el medio que Dios va a utilizar para fortalecernos, nosotros entonces ya nos hundimos y decimos, Señor, sálvanos que perecemos? Pero si es para eso, para lo que estamos. Entonces tenemos que tener un cabal conocimiento de cómo Dios actúa y de cómo Él se revela en las Escrituras, para que, conociendo a Dios, sepamos cómo tenemos que gobernar y dirigir nuestra vida. Decíamos también que tenemos un excesivo amor por la vida y por la comodidad. Existen en nuestros miembros ciertas propensiones a determinados pecados y a cada uno de nosotros nos acosan por el lado más débil. Pero la cobardía se introduce en numerosas facetas de la vida y destruye el entorno personal, el familiar y el laboral. Y esto es debido a un exceso de amor por nosotros mismos, a no querer crecer. Y cuando uno no quiere crecer, pues está condicionando todo lo que tiene a su alrededor, porque no quiere crecer, no quiere asumir responsabilidades, no quiere liderar, no quiere estar en el lugar que Dios le ha asignado en medio de su vida, de su familia y de la sociedad. Así que, habiendo visto todas estas cosas que ya comentábamos en nuestro pasado sermón y que las expusimos con bastante amplitud, hoy vamos a dar el remedio bíblico para tratar con nuestros temores. Pero antes de empezar, permitidme decir 3 cosas que debemos tener en cuenta al emprender nuestra lucha contra nuestros temores carnales. 3 cosas que debemos tener en cuenta. La primera: solamente los que están en Cristo pueden aplicar la medicina que vamos a prescribir como el remedio para los males. Solo los que están en Cristo. Aquel que ha sido llamado por Dios a la salvación es el único que puede encontrar los recursos necesarios en la palabra de Dios para tratar con su alma y para atender correctamente sus temores. Por tanto, los que estáis aquí escuchando el sermón, o los que estén escuchando el sermón por internet, deben saber, y no son creyentes, deben saber que los remedios que vamos a exponer no son para él, porque estos son remedios para los creyentes. Por lo tanto, si nos escucha alguien que no es creyente, esto no es para él. Por otro lado, tenemos que recordar que no es para él, porque si alguien no tiene la justicia de Cristo para poder aferrarse a estos consuelos, difícilmente le van a ser útiles. Y por otro, porque en sí mismas todas estas cosas que vamos a exponer no le van a ayudar a un incrédulo en sus temores, precisamente porque es incrédulo. Y lo que aquí vamos a exponer es todo lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios para fortalecernos en Dios. Y si alguien no cree en Dios y si es incrédulo, esto no le sirve absolutamente para nada. En segundo lugar, tenemos que recordar que no debemos esperar que nuestros temores sean curados perfectamente en esta vida, porque no va a ocurrir. No esperes que tus temores sean curados perfectamente en esta vida. Mientras haya enemigos, mientras tengamos peligros y mientras estemos abocados a los problemas, siempre habrá temor en el más piadoso de los cristianos. En todos los cristianos, de una u otra manera, habrá temor. Si hubiera la posibilidad de que nuestra fe fuera perfecta, cabría también la posibilidad de que nuestros temores dejasen de existir. Pero eso no ocurre. Nuestros temores vienen en gran parte por nuestra incredulidad. Y como siempre vamos a tener que luchar contra nuestra incredulidad, porque no siempre vamos a querer aceptar lo que Dios tiene que decirnos, esto implica que siempre tendremos que luchar contra nuestros temores carnales. Siempre vamos a tener que tener esta lucha. Mientras nuestra fe se mantenga débil, nuestros temores se irán fortaleciendo. Por lo tanto, se nos insta precisamente en las Escrituras a que fortalezcamos la fe a través de los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición para poder ir venciendo a los temores. Se nos van a dar las armas, pero la batalla es nuestra. Se nos van a dar las armas, pero la batalla es nuestra. Así que si eres por naturaleza muy sensible, si por naturaleza eres dado a la depresión, tú más que nadie sabrás que siempre tendrás que luchar contra tus temores.
Tienes que identificar qué es lo que produce el temor en tu corazón y tienes que aprender a aislar las circunstancias que te llevan a caer. Por ejemplo, si yo tomo más de 10 almendras, tengo un dolor de estómago terrible. Sería bastante ilusio tomarme 20 almendras, porque sé que cada vez que las tome me va a doler el estómago y va a tener graves problemas. Así que si sé que tengo un problema, me tomaré una almendra. Se acabó. Iré a hacer otras cosas. Pongo este ejemplo bastante tonto para hablar de los temores. Si sé que algo me va a causar un temor que me va a llevar a la depresión y a la desesperación, lo tengo que aislar y tengo que pensar en otra cosa y tengo que tener otro tipo de actividades, pero no puedo centrarme en mi temor, darle a la maquinilla hasta que me revienta la cabeza, porque es que entonces estoy alimentando el temor precisamente para provocar ese impacto en mí que me va a destrozar. Tengo que tomar los medios para identificar el temor, aislarlo y alejarme de él. Por eso cada uno de nosotros tiene que examinarse a sí mismo y asegurarse de que está sometido a la disciplina de Cristo en este área concreta en el que uno puede ser vulnerable. Si uno puede ser vulnerable, hay que cambiar de estrategia. Así que cuando estemos exponiendo estas enseñanzas, no asumas que estamos exponiendo la pócima milagrosa que hará que todos tus temores desaparezcan por completo, sino más bien lo que estamos diciendo es la enseñanza que nos muestran las Escrituras. Nos llevan a que tengamos una confianza firme y realista de que si usas los medios de gracia fielmente en dependencia de Dios, podrás tener un mayor control sobre tus temores y no dejarás que tus temores te controlen. Eso es lo que nos enseña la Escritura. En tercer lugar, no pensemos que el mero oír estas cosas va a ser suficiente para someter a nuestros temores. No es solamente con oír, hay que hacer. Lo que nos enseña la palabra de Dios nos será de muchísima ayuda, porque nos va a decir cuál es el camino y cuál es la meta. Pero nos va a ser de mucha ayuda si la tomamos en serio, si las creemos y meditando en ellas, en estas enseñanzas, en dependencia de Dios, siempre en dependencia de Dios mediante la oración, nos disponemos a ponerlas por obra, ejerciendo nuestra voluntad y haciendo lo que tenemos que hacer. Pero si no nos sometemos a Dios haciendo lo que tenemos que hacer, difícilmente vamos a poder quitar nuestros temores, porque nuestros temores no se quitan por sí solos. Hay que saber cómo tenemos que pensar, hay que saber qué ponemos para armar nuestro conocimiento y fortaleza en la fe, y hay que saber cómo tenemos que actuar. Pero todo va unido, no podemos separar una cosa de la otra, porque entonces Dios no opera milagrosamente en la mente y en la vida de la gente para hacer lo que cada gente y cada persona le gustaría que ocurriera. No, tenemos que ponernos a trabajar. La palabra de Dios, como decíamos también en el anterior sermón, no contiene la fórmula mágica para quitar en un instante los males que afectan al hombre. No contiene la fórmula mágica. No coges el diente de un ajo, una cabeza de una cebolla, lo mezclas todo con un poquito de vino, te lo bebes y ya se te han quitado los males. No, esto no es lo que nos enseña la Escritura. Venimos a unirnos a nuestros hermanos como iglesia de acuerdo al mandato de Cristo para ser enseñados en toda verdad y aplicar esa verdad en nuestra vida con hechos contundentes. Tenemos que mover en base al conocimiento adquirido nuestra voluntad para actuar. Y es así como funciona y como Dios ha dado bendición a su pueblo a lo largo de los siglos. Así que no podemos olvidar cómo Dios actúa y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Como iglesia tenemos la responsabilidad de predicar todo el consejo de Dios. Él ha establecido por medio de esta medicina, la enseñanza de las Escrituras, aquello que nos va a sanar cuando lo aplicamos a nuestra vida. Esto ocurre como cuando tienes hambre. Tienes mucha hambre y te invita un amigo y tienes en su casa un gran festín y te quedas mirando el festín. ¿Qué pasará? Tendrás más hambre. Y si pasa un mes mirando el festín, habrá un momento en el que ya no puedas ver el festín porque te habrás muerto. El festín está, lo tenemos que coger, lo tenemos que poner en nuestra boca, lo tenemos que masticar, lo tenemos que ingerir y todo eso va produciendo. Pero hay algo que se espera de nosotros. La palabra de Dios nos es expuesta, es el festín. ¿Y qué hacemos con el festín? ¿Solamente lo oímos?
qué bien hablado, cómo me ha impactado el sermón, de verdad, que he aprendido mucho. Y luego pasa como lo que dice Santiago, que esto es como aquel que oye, se mira al espejo, ve cómo es, se da media vuelta, se va y ya se ha olvidado de quién era. Pero la palabra de Dios nos es expuesta para que adquiramos conocimiento y con ese conocimiento sepamos cómo lo tenemos que aplicar a la vida, a nuestras circunstancias particulares, cómo tenemos que actuar. Y esto va a todos los niveles de la esfera del ser del hombre sobre la tierra. No olvidemos que en el mundo del espíritu pasa como en el mundo físico. Si tú vas al médico con la pierna rota, no puedes ser tan iluso como para creerte que cuando salgas de la consulta, después de llevar la pierna rota, cuando salgas de la consulta vas a salir andando normalmente y dando saltos. No puedes ser tan iluso como para pensar esto. Tendrás que someterte a un tratamiento y luego tendrás que pasar por un periodo durísimo de rehabilitación. Pero es algo que tienes que hacer en dependencia del médico. Ahora, el médico no va a hacer la rehabilitación por ti. Tienes que ser tú quien vaya a rehabilitación y todos los días pasar unas cuantas horas sufriendo indeciblemente hasta que los músculos vuelven a coger el ritmo que conllevaba antes de ser rota la pierna, hasta que cada uno de los miembros de esa pierna empiece a coger su sentido y su lugar y empieces a poder andar poco a poco como estabas andando antes. Pero esto requiere un tiempo larguísimo. Lo mismo ocurre con las enfermedades del alma. Que nadie piense que puede sanarse de un día para otro. Que nadie piense que por asistir a la iglesia se le curan todos sus males. Que nadie piense que el genio de la lámpara maravillosa está a su disposición y que con solo decir 3 deseos, orar 3 veces, pues ya todo se nos ha arreglado. Todos los problemas que nosotros tenemos se nos han arreglado. Todas las cosas que en nuestra mente le damos vuelta y que nos llevan a la desesperación se han arreglado. No, esto requiere disciplina. La lámpara maravillosa, el orar tantas veces, el recitar y el hacer este tipo de cosas que muchas iglesias hacen, es un cuento para entretener a los incautos. Es un cuento para los niños. Pero cuando crecemos, como decía Pablo, tenemos que dejar las cosas de niños. Ya somos mayores. Entonces vamos a actuar como personas mayores que somos. Eres tú quien tiene que actuar, porque Dios no lo va a hacer por ti. Para eso te da su palabra, te da la guía de tus pastores, te da a tus hermanos en Cristo, para que a través de esos medios te alienten y te consuelen. Pero el trabajo, ese lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cada uno. Así que teniendo claros estos asuntos, vamos a ver algunas directrices bíblicas para tratar con nuestros temores. La primera, tenemos que considerar y estudiar el pacto de gracia de Dios y los privilegios que como creyentes tenemos bajo el nuevo pacto. Tenemos bastantes privilegios, lo tenemos que recordar. Tenemos que traernos a nuestra memoria y hacer como hacían los hijos de Israel. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, cuando salgas, cuando entres, recuerda quién eres. No te olvides de quién eres. El tener un claro entendimiento acerca de la naturaleza, acerca del alcance y acerca de la inmutabilidad del pacto que Dios ha hecho con su pueblo, el tener un correcto conocimiento de esto nos va a ayudar en gran manera para tratar con nuestros temores pecaminosos. Debemos recordar que un pacto es más que una simple promesa. Es una promesa con juramento. Y fijaos que en su pacto con nosotros, Dios ha mostrado una gran sensibilidad tomando en cuenta nuestros temores, tomando en cuenta nuestras debilidades y nuestras dudas. Y por ello ha confirmado su pacto interponiendo juramento, pero para nuestro consuelo, no porque Dios lo necesite. No, para nosotros. Fijaos lo que dice Hebreos capítulo 6, vamos a leer allí algunos versículos. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Y nos dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. El versículo 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no tiene necesidad de interponer juramento para confirmar sus promesas. Todas sus promesas son sí y son fieles y verdaderas. No tiene necesidad de interponer un juramento. Pero Él hace esto para nuestra consolación, para que estemos completamente seguros de lo que Él ha prometido, que tiene la firma de su juramento. Este es el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Él se ha comprometido a ser nuestro Dios.
Dice el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es mi pacto, el mío. No va en dependencia de qué es lo que tú piensas. No, es que lo que tú piensas a Dios le da igual. Este es el pacto de Dios contigo. No necesita que tú le digas sí o le digas no. Ese es el pacto de Dios contigo. Él es nuestro Dios, y no solamente lo es porque nos ha creado, sino que también lo es de una manera especial para con la Iglesia, porque ha hecho un pacto con su pueblo, con cada uno de nosotros. Ha hecho un pacto con nosotros. De modo que todo lo que Él es en su glorioso ser está a nuestro favor, por una disposición suya de hacer un pacto con nosotros, sin que nosotros quisiéramos. Pero Dios nos llamó por su soberana voluntad, nos sacó de donde estábamos, nos redimió por el sacrificio de Cristo. Todo ese es el pacto que hizo con nosotros. Su infinito poder, su inmutable misericordia, su perfecta fidelidad son ejercidas continuamente para nuestra protección, para nuestro apoyo, para nuestra guía, para nuestro perdón. Por lo tanto, podemos estar seguros de que todas las perfecciones que emanan de nuestro Dios están a nuestro favor en medio de la aflicción y en medio del temor. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Siempre te guardaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Siempre. No cuando nosotros caemos Dios se aleja. No. Siempre voy a estar a tu lado. El Salmo 48, en el versículo 14, nos dice allí el salmista: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Da igual por dónde tengamos que pasar en este mundo, hasta más allá de la muerte nos va a guiar nuestro Señor, hasta que entremos en los lugares celestiales. Dios espera que mediante la fe abracemos estas verdades para ser librados de nuestros temores, para que no nos agobien, no nos despedacen y no nos hundan. No seremos librados de los peligros, ojo, no seremos librados de las aflicciones, no, seremos librados de nuestros temores, porque en medio del peligro y de la aflicción nuestra fe se fortalece, y por eso vienen, para que nuestra fe se fortalezca y confiemos en el Dios de toda misericordia y de toda consolación, que en medio de estas aflicciones trae su consuelo y su atención sobre nosotros. Vamos a obtener consolación de Dios en medio de la prueba. Eso es lo que Dios promete, darnos consolación y ayuda en medio de la prueba. Todos seguramente recordáis el Salmo 23, que nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Pero fijaos bien en la expresión, porque cuando nos atacan los temores pecaminosos, no estamos pensando de forma racional. Es algo producido en nuestra mente. Por eso fijaos que el salmista ha identificado su temor pecaminoso y habla de esta manera: aunque ande en valle de sombra de muerte. Fijaos que no dice aunque ande en valle de muerte, no, de sombra. Es decir, no es real. Lo tengo aquí. Estoy andando por un valle de sombra de muerte, pero no es real, no es un valle de muerte, es todo lo que yo me estoy generando, y es ahí donde van mis temores. Es la apariencia de las cosas la que nos infunde temor, pero tenemos que vencer ese temor recordando a Dios, a su palabra y a sus promesas. Fijaos que estamos hablando del temor pecaminoso, no estamos hablando del temor real. Si nos subimos a la azotea de uno de los edificios más altos de Madrid, el temor nos va a llevar, evidentemente, a mantener una distancia de seguridad por si nos caemos. Eso no es temor pecaminoso, es temor preventivo sobre algo que nos puede causar la muerte. Pero no estamos hablando de ese temor preventivo, estamos hablando de aquel que está quitándonos el gozo, la paz y la esperanza solo porque nosotros le estamos dando vueltas a algo que es simplemente un valle de sombra de muerte. Pues en el valle de sombra y de muerte tenemos que saber cómo actuar. De manera que tenemos que meditar continuamente en el pacto de Dios cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando estemos en medio de nuestras actividades, porque esto nos dará consuelo y aliento
y nos preparará para cuando lleguen los momentos difíciles saber en quién hemos creído. El recordar todas estas cosas nos librará de caer cuando estamos siendo acosados por diversos temores. Dios quiere que recordemos su pacto con nosotros cuando nos vemos rodeados de temor. Por eso es tan importante enseñar a los niños desde pequeñitos a memorizar versículos, porque cuando uno está en medio de una circunstancia como esta, no dice, oye, espera, que voy a sacar la Biblia a ver si hay algo. No. Uno recuerda rápidamente los versículos que aprendió en su niñez. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y empieza uno a recitar los versículos que ha aprendido y empieza a encontrar consuelo en las promesas de Dios, que le dan sustento en medio de la aflicción. Si tienes evidencia para decir que formas parte de este pacto, es decir, si eres creyente, si perteneces al pueblo de Dios, tienes todo el derecho a recibir el consuelo de estas verdades. Sea cual sea la causa de tu temor, la realidad de que Dios es tu Dios debe calmar todo temor. Pero para eso debes recordar continuamente quién es Dios. Este es el pacto que yo haré con ellos. Si Dios es tu Dios, Él estará contigo en todo momento, en tiempos buenos y en tiempos malos. Cuando haya necesidad, Él estará contigo, seguirá siendo tu Dios. Cuando haya sufrimiento, Él estará contigo, seguirá siendo tu Dios. Nunca te dejará ni te desamparará. Es una de las promesas de Dios. Nunca, jamás. El conocimiento del pacto fue lo que consoló a David. Vámonos al segundo libro de Samuel, capítulo 23, y vamos a ver allí de qué manera David fue consolado por el pacto. Y de qué manera ese pacto también, que es para todos los creyentes, nos consuela a nosotros. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 3. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Es decir, estoy en medio de circunstancias terribles, estoy en una situación bastante lamentable, pero Él ha hecho pacto perpetuo conmigo, ha ordenado todas las cosas y ese pacto será guardado, a pesar de que yo caiga, a pesar de que todas las cosas no estén como debieran estar, a pesar de mi situación, a pesar de mi pecado. Dios ha hecho un pacto conmigo. David esperaba en Dios, y nosotros podemos extraer consuelo de las realidades y privilegios que tenemos como miembros del pacto. Esto es lo que más nos podrá mantener en pie cuando estemos en medio de nuestros temores. ¿Quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho por mí? Y es que ha firmado un pacto con la sangre de Cristo. Esa es la firma, la sangre de Cristo. El Salmo 27 que leíamos en la introducción: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En el versículo 4 dice David: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿En qué estaba pensando David? Para fortalecerse y quitar de en medio sus miedos y temores. ¿En qué estaba pensando? Cuando actuamos de esta manera, recordando el pacto de Dios, inquiriendo en su palabra, entonces sometemos a nuestros temores, y esto nos lleva, como a David, a alabar a Dios, porque luego más adelante en este mismo salmo nos dice: yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Pero es porque se había metido a la disciplina, se había sometido a la disciplina de traer a su memoria el pacto de Dios y todos los beneficios que con el pacto nos han sido dados. Esto le fue de ayuda, de consuelo, y le ayudó para librar sus temores. No ocurre en cambio lo mismo con los que no son hijos de Dios, porque de ellos se dice que están, como dice Efesios 2:3, están en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Curioso, hacen la voluntad de los pensamientos. El que nuestros temores nos ataquen tiene que ver con un entendimiento incorrecto de Dios y de su pacto. Por eso tenemos la necesidad continua de exponernos a la palabra de Dios, para evitar que nuestros pensamientos acaben aceptando los temores pecaminosos y nos dominen, y por lo tanto seamos llevados a ser inútiles en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestra vida y en cuanto a nuestra utilidad para el reino de Cristo.
pero no ocurre así cuando nuestros pensamientos son dominados por la palabra de Dios. Dice Filipenses 4:7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos, por tanto, que los hijos de las tinieblas son esclavos de su carne, de sus pasiones y de sus pensamientos. Y vemos que los hijos de luz son llevados por esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, tenemos que disciplinar nuestra mente para pensar como conviene. No podemos dejarla vagando por el espacio sideral que haga lo que le dé la gana. No. Tenemos que someter a nuestra mente para pensar. Tenemos que disciplinarla para pensar. ¿Tememos lo que Dios puede traer a nuestras vidas? ¿Alguno de los que estáis aquí teme lo que Dios puede traerle a su vida? Si somos verdaderos cristianos, diremos que no. Lo que Dios traiga a nuestra vida no debe causarnos temor, porque Dios nunca nos hará daño en el sentido bíblico. Si lo miramos desde el aspecto carnal, como los impíos, evidentemente nos va a hacer mucho daño, pero es que nosotros no somos impíos. Tenemos que recordar eso. Nosotros no somos impíos, ni podemos pensar como los impíos. Nunca dejes que se apodere de ti el pensamiento de que Dios te ha abandonado, porque estás en medio de una providencia aflictiva, porque Dios no abandona jamás a su pueblo. Para que Dios abandone a su pueblo, Dios tendría que dejar de ser fiel a su promesa. Y su promesa dice: no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, su promesa no puede faltar. Aunque tu madre se olvide de sus hijos, aunque la madre se olvide de sus hijos, yo nunca me olvidaré de ti. En las palmas de mis manos te llevo esculpido. Tenemos el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Recuérdalo, el sacrificio de Cristo. Dice Job 36:7 que Dios no aparta su ojo del justo, jamás. Y recordamos que somos justificados por la sangre de Cristo. No es por nuestros méritos con los que nos acercamos a Dios, sino con los méritos de Cristo. Y Dios nos ve a través de Cristo. Sus ojos están siempre sobre nosotros, sobre nuestras necesidades, sobre nuestros temores, sobre nuestras aflicciones. Hasta tal punto se preocupa de nosotros que no permitió que nuestro pecado nos llevara a la condenación, sino que envió a nuestro Señor Jesucristo a la cruz para que muriera en nuestro lugar y pudiera satisfacer la justicia divina y prepararnos una entrada amplia para que pudiéramos pertenecer a aquellos que van a ir al reino de los cielos. Todo esto lo hizo por amor a nosotros. Y si ha dado lo más valioso, que es a su Hijo, por amor a nosotros, ¿cómo no nos va a dar, dice Pablo, las demás cosas? Si nos ha dado lo que más puede darnos. En Jeremías 32:40 dice el Señor nuevamente: haré con ellos un pacto eterno, es decir, un pacto sin fin, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles el bien. Todos nuestros temores de que Dios nos pueda abandonar, o que a veces se nos pasa por la imaginación que nos ha abandonado, porque nosotros, siendo hijos de Dios, no podemos estar en la situación que estamos. Todo eso se desprende de nuestro poco conocimiento que tenemos del pacto de gracia. No conocemos a Dios cuando llegamos a pensar estas barbaridades. Por lo tanto, primer remedio que hemos expuesto: considera y estudia con profundidad el pacto de gracia de Dios y los privilegios que tenemos como creyentes. Segundo remedio: si quieres evitar caer en temores pecaminosos, procura hacer previsión para el día de mañana. Mientras más precavidos seamos con respecto a las cosas que nos van a afectar en el futuro, mucha menos razón habrá para que caigamos en temores pecaminosos. Tenemos, por lo tanto, que identificar en qué áreas el temor pecaminoso me puede dejar pulverizado. Las tenemos que identificar y tenemos que trabajar en hacer provisión para que ese área no me pueda afectar. Lo que más nos causa temor es cuando las aflicciones nos vienen de forma inesperada. No las esperábamos y nos llegan como un torbellino. Lo peor es cuando nos sentimos seguros y confiados en nosotros mismos. Tan seguros y confiados que ni siquiera nos hace falta Dios. Pero tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos la familia, no nos hace falta ni Dios. Y cuando más confiados estamos en nosotros mismos, cuando más confiados estamos en nuestros recursos, entonces somos asaltados por circunstancias y situaciones difíciles y por tanto sin estar preparados, porque estábamos tan tranquilos durmiendo la siesta en este sentido figurado.
No es nada fácil enfrentarse a distintos tipos de problemas si no tenemos un espíritu precavido y fortalecido para que cuando lleguen las circunstancias podamos hacerles frente. John Flavel muy correctamente dijo: nos consideramos fuertes al vernos en medio de los problemas cuando sabemos que estos vienen y los esperamos, pero son casi intolerables cuando nos vienen en contra de lo que nosotros estábamos esperando, cuando nos vienen por sorpresa. A veces podemos ver a creyentes llenos de temores porque no han hecho una buena provisión para el futuro respecto a algunos de sus asuntos. Por ejemplo, alguien hace una hipoteca y luego, al mes de hacer la hipoteca, no sabe cómo puede pagar la deuda de la hipoteca porque no ha tenido en cuenta todo lo que eso supone y todo lo que eso significa. Por lo tanto, debemos planificar para el futuro y ser responsables de todo lo que Dios nos da. Tenemos que usar el discernimiento y tenemos que usar la sabiduría que nos dan las Escrituras. Cuando uno tiene familia e hijos, tiene que saber a lo que se enfrenta y tiene que tener muy en cuenta la provisión que tiene que hacer para las necesidades del hogar. Es decir, yo me quiero casar, bien. Todos se quieren casar, bien. Marido, ¿sabes que tienes que proveer económicamente, espiritualmente y emocionalmente? ¿Lo sabes? ¿Sabes que tienes que cumplir con todas esas expectativas? ¿Sabes que tienes que gobernar tu casa con amor? ¿Sabes que tienes que dirigir un hogar? ¿Sabes todo lo que implica delante de Dios esa decisión? Yo quiero ser miembro de la iglesia. Sí, todos miembros de la iglesia. ¿Alguno se ha parado a pensar tranquilamente lo que supone ser miembro de la iglesia? Porque no es firma en el libro de registro de la iglesia, ya eres miembro. No. Hay muchas implicaciones que hay detrás de ser miembro de una iglesia. El testimonio tiene que ser intachable. La integridad tiene que ser intachable. Uno tiene que saber cuáles son las necesidades de la iglesia y cómo tiene que responder adecuadamente a las necesidades de la iglesia en tiempo, en recursos y en mil cosas más. No es todo sí porque me apetece, es que luego tienen todas estas cosas muchas implicaciones. Así que para que no nos asalten los temores, y sobre todo en el tema de la iglesia, que te caiga una disciplina por parte del pastor. Que los que no son miembros de la iglesia no les cae disciplina, pero como seas miembro de la iglesia, esto es como los niños cuando quieren tener 18 años y dicen: cuando tenga 18 años ya soy libre. Efectivamente, como tengas 18 años y hagas alguna locura y te pilla la policía, verás tú dónde acabas. Y lo venden como que quieren ser libres. No, es que cuando tienes 18 años te sometes a la ley que impera en el país. Y cuando uno quiere ser miembro de la iglesia, se somete a la ley que impera en las iglesias de Cristo, a la disciplina, si llega el caso de tener que responder por lo que ha ocurrido. Así que, para que no nos asalten los temores, tenemos que prevenir lo que nos va a llegar. Lo mismo que les ocurrió a los discípulos de Cristo en la barca, les ocurre a muchos cristianos. Si uno es pescador en los mares de Galilea, en el mar de Galilea, debían ser más que conocedores del hecho de que si sales en barca al mar, cabe una alta probabilidad de que haya una tormenta y la barca esté zarandándose de acá para allá. Entonces, si eso es probable, porque si no te hubieras quedado en tierra, si eso es probable que haya una tormenta y que la barca se zarandee, ¿cuál es la razón de que completamente desesperados gritasen: Señor, sálvanos que perecemos? Quizá no había habido jamás en la historia del mundo una tormenta en el mar de Galilea. Lo que quiero decir es que uno debe estar preparado para cuando está haciendo cierto tipo de cosas, que pueden venir aflicciones que tienen que ver con ese tipo de cosas que estás haciendo. Es decir, si tu trabajo es policía, debes saber que vas a tener que enfrentarte a los malos en más de una ocasión y vas a tener que usar tu arma reglamentaria para disparar. Entonces, si no quieres hacer eso, dedícate a ser conserje en un edificio de ancianos, porque posiblemente no tendrás que hacer ningún tipo de esas cosas. O si eso también crees que te va a aburrir, pues dedícate a ser pastor de vacas, que posiblemente tampoco te tengas que entretener con los ancianos. Pero uno tiene que saber cuál es su vocación y dónde va a estar para prevenir todos los ataques de sus temores que le puedan dejar completamente hundido. Si no tienes claro estas cosas, pues te pillarán por sorpresa continuamente. Esto lo podemos aplicar a muchas áreas de nuestra vida, que como nosotros bien sabemos, si somos un poco más precavidos, podemos prever lo que va a llegar y podemos estar preparados para que el temor no nos inunde y nos despedace con las consecuencias que eso tiene para nuestra estabilidad espiritual y para el testimonio que estamos dando como hijos de Dios.
Si queremos tratar con nuestros temores, tenemos que evitar aquellos temores que podemos evitar. Tenemos que evitar aquellos temores que podemos evitar. Tenemos que ser diligentes en el uso de nuestro tiempo, en el uso de nuestro dinero, en el uso de nuestros recursos, para que mañana no nos asalten las consecuencias de nuestros descuidos y así no nos veamos sumidos en diversos temores pecaminosos que nos van a arruinar la vida. Tercera directriz que vamos a exponer. Si quieres someter tus temores pecaminosos por la fe, procura encomendar todo a las manos del Señor. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 16, versículo 3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Nuevamente salen los pensamientos, los que dirigen nuestra vida, los que nos llevan o bien a fundamentarnos en la fe y consolidar nuestras convicciones y asentarlas en Cristo, o bien a divagar según el deseo de nuestro corazón, que nos lleva dando tumbos de acuerdo efectivamente a los deseos, porque es allí donde se mueven también. De manera que podemos ver que nuestros temores son comúnmente el resultado de nuestra desconfianza en Dios, de nuestra falta de dependencia de Dios y de centrarnos en nosotros mismos y en nuestras circunstancias y en mí, en yo, con lo cual evidentemente esto es un círculo que me lleva a la desesperación de forma completa. La mejor manera de calmar nuestros temores es encomendando todos nuestros asuntos a las manos de Dios, pero eso lo tenemos que hacer de forma continuada, tiene que ser un hábito. Los sacerdotes, ¿qué hacían? Tenían el hábito de llevar sus sacrificios a Dios. Los sacerdotes del nuevo pacto tenemos que tener el hábito de llevar todos nuestros sacrificios espirituales cada día a Dios. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 19: los que sufren conforme a la voluntad de Dios, fijaos lo que dice, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Si esto se nos manda cuando somos perseguidos, y esa es la situación en la que estaban los cristianos a los que Pedro está escribiendo su carta, con mucha más razón se nos manda cuando tenemos problemas menores, que no nos están persiguiendo de verdad. No tenemos a los enemigos en la puerta que cuando salgamos nos van a meter una cuchillada y nos van a descuartizar. No. Ahora, si nuestro pensamiento no está en su sitio correcto, nos va a parecer que efectivamente nos van a cuchillar. Por lo tanto no saldremos, estamos llenos de temores, nos han inundado. ¿Pero son temores fundamentados? No, son pensamientos que nosotros los hemos dejado divagar y que se explayen por donde quieran, y efectivamente es lo que hacen. Dios ha prometido guardar en perfecta paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. Nuevamente pensamientos, nuevamente. Pero fijaos como siempre el asunto está ahí, los pensamientos. ¿Dónde están los pensamientos? Yo me disciplino en mi vida. Nos levantamos a una hora concreta, comemos a una hora concreta, tenemos una disciplina en nuestra vida que nos ayuda a que la vida esté bien regulada. ¿Por qué los pensamientos no están en la misma onda, en la misma disciplina? En cuanto los dejemos vagar por donde quieran, estamos perdidos, porque nos van a atacar por todos sitios. Ya que este es un elemento tan esencial en nuestra lucha contra nuestros temores carnales, vamos a ampliar un poco el concepto bíblico en cuanto al encomendar nuestros asuntos en las manos de Dios. Vamos a ver dos implicaciones y terminamos del beneficio que nos supone encomendar todas las cosas en las manos de Dios. La primera, el que se encomienda en las manos de Dios debe hacerlo en el contexto de hacer el bien. ¿Por qué es lo que nos dice el texto? El pasaje de 1 de Pedro 4:19 nos dice: por tanto, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Debemos asegurarnos de que cuando nos encomendamos a Dios y le pedimos todas las cosas, no estamos poniendo en sus manos algo que va en contra de su voluntad. Ojo con las oraciones. Que cuando oremos no estemos poniendo en sus manos algo que va en contra de su voluntad. Señor, quítame estos temores pecaminosos. Nos sentamos en una silla y esperamos que el Señor nos lo quite. Eso no está en el contexto del bien, porque la Escritura nos enseña de qué manera nosotros tenemos que actuar, no que oremos y nos quedemos sentaditos esperando a ver si ocurre un milagro. Por lo tanto, esa oración jamás va a subir al tono de la gracia, porque su soporte no tiene como objetivo el bien. Estamos poniendo delante de Dios algo que es pecaminoso, y es que estamos descargando sobre Él la responsabilidad de lo que nosotros tenemos que hacer, pero Él no lo va a hacer. Por lo tanto, ya nuestra oración es incorrecta. Si hacemos este tipo de oraciones, estaremos pidiéndole a Dios que sea el protector de nuestros pecados. ¿Y Dios puede ser el protector de nuestros pecados?
De modo que debemos encomendar nuestros asuntos al Señor, pero nos tenemos que asegurar de no estar poniendo delante de Él algo que Dios no aprueba, porque entonces nuestras oraciones no serán oídas. Pero es que oro mucho, pero si no están en consonancia con la voluntad de Dios y con lo que Él enseña en su palabra, tus oraciones no pasan del techo de tu casa. Debemos asegurarnos de que cuando ponemos algo en las manos del Señor podamos decir como David: levántate, oh Señor, defiende tu causa. Pero tenemos que estar convencidos de que estamos orando teniendo todo recto e íntegro delante de Dios. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando encomendamos todo en las manos del Señor, damos a conocer que estamos convencidos de que todo está bajo su gobierno absoluto. Es una de las doctrinas claves que tenemos, la doctrina de la providencia. Dios gobierna sobre toda su creación y sobre todas sus obras, y no hay absolutamente nada que se escape de su mano y que le diga ¿qué haces?, porque todo entra debajo de su gobierno. Si nuestros tiempos, nuestras vidas y todas nuestras cosas estuvieran en las manos de nuestros enemigos, evidentemente podríamos tener muchos temores, y ahí no serían pecaminosos, serían reales, porque están en las manos de nuestros enemigos. Pero nosotros decimos que todo está en las manos del Señor, con lo cual tenemos que tener cuidado con nuestros temores. Es cuando creemos que todo depende del hombre, cuando somos tentados a violar principios de la Escritura con tal de preservar algo que no queremos que el hombre nos haga perder. Y podemos mentir para preservar nuestro trabajo, podemos mentir para que nos adopten socialmente, para integrarnos socialmente, podemos mentir en un negocio y decir pues las 1000 mentiras que se dicen cuando uno se pone a vender algo que no cumple con los requisitos que legalmente debería cumplir, y miente la gente para vender algo. Pero cuando un creyente encomienda todo en las manos del Señor, firmemente convencido de que todo está bajo su gobierno soberano, es cuando puede controlar sus temores. El creyente sabe que nadie puede tocarle a él ni a los suyos sin el permiso de Dios. Por lo tanto, todo lo que ocurre porque Dios, en su propósito eterno, así lo ha determinado. Y cuando uno hace todo lo que tiene que hacer y salen las cosas mal, pues ya el Señor sabrá lo que está haciendo. Otra cosa es que uno sea un delincuente y salgan las cosas mal. Evidentemente es el fruto de nuestro pecado. Por lo tanto, como resumen final, vemos que somos llevados a pecar contra el Señor con nuestros temores cuando somos incrédulos a su palabra y a sus promesas, cuando evadimos nuestra responsabilidad de hacer aquello que nosotros tenemos que hacer, y cuando no tenemos en cuenta las enseñanzas que sobre todo esto nos muestran las Escrituras en cuanto a la oración, en cuanto a nuestra dependencia de Dios, y elevamos nuestras oraciones delante de Dios pidiéndole que atiendan nuestras oraciones, que son ya pecaminosas porque no tienen como objeto el bien y la sanidad de nuestra alma, sino que quieren utilizar a Dios como un curandero milagroso que nos arregle los asuntos, y así nosotros no tengamos que hacer absolutamente nada porque estamos más contentos sentados y siendo unos vagos. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta para ver cómo encaja. Estos hombres de los que nos habla el texto, José de Arimatea y Nicodemo, tomaron la enseñanza y el conocimiento de la palabra de Dios para actuar como lo hicieron. Todos sus temores pecaminosos fueron sometidos, y ellos pudieron honrar el cuerpo ya muerto de nuestro Salvador de acuerdo a las normas sociales de la época. Lo hicieron con valor, lo hicieron con distinción, lo hicieron con reverencia, lo hicieron con solemnidad y lo hicieron con respeto. Somos incapaces, cuando estudiamos textos como este, de percibir todas las emociones que se verían envueltas en esta escena. Somos incapaces de percibir lo que había en el temor de sus corazones por enfrentarse al gobernador romano, por enfrentarse a los miembros del Sanedrín, por enfrentarse al pueblo que había sido alborotado por sus dirigentes. Pero fijaos cómo la voluntad de Dios hace mella en sus corazones. Por lo tanto, pueden decir como David, cuando al final de este Salmo 27 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, espera en Jehová, espera, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esfuérzate, tienes que hacer algo, hazlo, aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Y esto es también lo que podemos decir nosotros si prestamos atención a la palabra de Dios para ponerla por obra. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová.
y el Señor nos dará lo que necesitamos de acuerdo a su propósito eterno cuando nosotros hagamos lo que en nuestra responsabilidad nos ha sido dejado que hagamos. Vamos a terminar en oración.